Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Pensando, peligro, pibes pensando, otra mirada de la realidad. Peligro, pibes pensando, un buen espacio para reflexionar. Un programa donde hablamos de las cosas que hay que hablar. Porque somos el futuro y nos tienen que escuchar. Peligro, pibes pensando, para saber la verdad. Bienvenidas, bienvenidos a PPP, Peligro Pibes Pensando. Un lugar ideal para las infancias y adolescencias, un espacio para reflexionar, un programa para la libre expresión de las artes y para aprender entre todas y todos sobre un montón de temas de los que nos interesa saber la verdad. PPP, Peligro Pibes Pensando en la inclusión de todas y todos. Nos podés escuchar en FM 104.7 Radio Flecha de Oro o cuando quieras en YouTube. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @Peligro Pibes Pensando. Hoy en la entrevista, Guillermina Brucci y Mari Di Giacomo de la ONG Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Charlamos sobre la importancia del arbolado público en los barrios y ciudades. Conociendo nuestros derechos. Hoy conocemos el artículo 18 de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el bloque de artes musicales, Elena LNA nos presenta su tema Dualidad. Y continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. Peligro, pibes pensando, para saber la verdad. Las artes son el regalo más lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Ahora escuchamos Dualidad de Elena LNA. Buscala en Instagram como Elena_LNA y en YouTube como Elena LNA Rap Consciente. Yeah, DPS Crew, Elena LNA, yeah. Despierto, vivir mi único argumento. Eso es lo que aprendí en esta jungla de cemento. No queda otra que fortalecerse en cada instante. La vida puede golpear duro, ponete los guantes. No aguantes situaciones que te lastimen, ni lastimes a otro para subir tu autoestima. Porque la esclavitud del mercado siempre margina. Sé soberano de tu mente porque esta domina. Vitamina es el sol cuando acaricia. Es mejor apreciar el paisaje que la avaricia. No te alteres por el veneno que contamina el aire. Abrázate al universo de rutina. En este
baile donde nadie quiere a nadie. Revolucionario cada acto de reales que luchan por dar vuelta a tantas dificultades y no te tiran dardos pa' matar tus ideales. Por lo tanto soy lo que pocos pueden conocer. Soy una neurona que no sabe no obedecer. Soy la transparencia con la que me enseñaron a crecer. La palabra te sostiene como lo hacen tus pies. Que puede entenderme si cuando levito naufrago hasta que me encuentro. Y en mi hábito siento la música en mí hasta el infinito. Será por eso que a su encanto nunca me resisto. Por lo tanto soy mi cultura, mi sentir, mi ser, mi familia, razón del existir. Soy la tinta que se pega sobre el papel, la experiencia de la lucha del hoy y del ayer. Soy fuego que me hizo fortalecer, Elena, para el que me quiere y para el que no también. Soy la garganta que se expresa porque le hace bien, como aquel verso que dice: sé que todo estará bien en este boom, bap, moviendo el cuello con este boom, bap, yeah, boom, bap, me late el pecho con este boom, bap, yeah, boom, bap, moviendo el cuello con este boom, bap, yeah, boom, me late el pecho con este boom, bap. Desde el Triángulo Estudio, parando solo para respirar. Me dijeron que le recaté, ahora está de moda, que ya no juega el boom bap, que hay que bailar, que se ponga. Escucha la instrumental, Hopper sonando en las rolas. Este sonido armoniza con tu cora, no me joda, haciendo rumbear a los rockeros y raperos. Esa mística la tiene el cumbiambero Rey Tadeo. Pa' mi viejo, pa' mis panas, pa' mis perros siempre sueño que armoniza libertad y que se cumplen sus anhelos. Me caen mal la gente oportunista, las lenguas embrolleras y aquel que te niega un plato de comida. Soy realista y tanto en esta lista que si no meditaras envenenaría mi alma. En mi vida son tantas las divisiones que te trajo el poder. Vos compraste y dividiste, pero no pudiste ver. No es pañuelos, no es bandera ni visera, no lo ves. Tu enemigo no es vecino, sino quien te ve. Como una masa, como un número cualquiera. Cuántos hermanos y hijos fallecieron en las guerras. Que si está de moda bardear al que está en la otra vereda. Ten cuidado mi pana, que el que escupe tiene vuelta. Voy aprendiendo a sacar el prejuicio mental que niega la expansión del corazón y la dignidad que me respaldas, esta fe que me acompaña. Mis ancestros fallecidos van cuidándome la espalda. Desde pequeña solía cantar tanguito y salsa para improvisar, pero nada se puede comparar lo que me pasa cuando se escucha el boom, ba, moviendo el cuello con este boom, ba, yeah, boom, ba, me late el pecho con este boom, ba, yeah, boom, ba, moviendo el cuello con este boom, ba, yeah, boom, ba, me late el pecho con este boom, ba. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Envíanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a pppflechadeoro@gmail.com o directo a nuestras redes sociales. Búscanos como @peligropibespensando. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, un buen espacio para reflexionar. Es el mismo mundo el que todos habitamos, son las mismas calles las que juntos caminamos. Queremos nuestra vida, tenemos los derechos de ser alimentados, de jugar y tener techo. Derecho a ir a la escuela y a la intimidad. Derecho a tener nombre y nacionalidad. Que siempre se respeten, ese es nuestro objetivo. No se habla de favores, son derechos adquiridos. Se nos considera niños a todos los niños, niñas y adolescentes hasta que cumplamos los 18 años. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un importante acuerdo suscrito entre países que se han comprometido a proteger los derechos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño explica quiénes son los niños, cuáles son sus derechos y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos. Todos los derechos están ligados entre sí, todos son iguales de importantes y no se nos puede privar de ninguno de ellos. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos y sobre todo tenemos derecho a conocer nuestros derechos.
El artículo 18 de la Convención dice que las chicas y chicos tenemos derecho a que nuestras madres, nuestros padres nos eduquen y se preocupen por nuestro desarrollo. Los estados y autoridades deben ofrecer ayuda y el apoyo necesario a las madres y los padres para que puedan educarnos. Vives pensando, vives pensando, otra mirada de la realidad. Peligro vives pensando, vives pensando, como espacio para reflexionar. Un programa donde hablamos de las cosas que hay que hablar, porque somos el futuro y nos tienen que escuchar. Reportaje a los que saben, hablando de todo tema, para entender muchas cosas, escuchar vale la pena. Si lo que pensamos es cierto, o quizás estamos fallando, abramos bien las orejas y todo se va aclarando. Hoy entrevistamos a María Angélica Di Giacomo, licenciada en Química, docente de la Universidad de Buenos Aires, fundadora de BDM, Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Guillermina Bruschi, miembro de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, miembro de Una Plaza para Villa Santa Rita. Trabaja a nivel comunal y ciudadano por un ambiente más sano y especialmente en la preservación del arbolado y los espacios verdes. Hola María, hola Guillermina, bienvenidas a PPP, Peligro Pibes Pensando. ¿Cómo están? Hola Norberto, bien. Buen día, gracias por este espacio. ¿Qué importancia tiene la arboleda en la planificación urbana? Qué pregunta. Para nosotros muchísima, por supuesto. O sea, los árboles son una de las principales herramientas que tenemos en las ciudades para mitigar algunos de los efectos del cambio climático. Y no tenemos muchas más, los espacios verdes, por ahí los cursos de agua. Y bueno, en las grandes ciudades, sobre todo la nuestra específicamente, se va perdiendo sistemáticamente follaje. Entonces, de ahí surge un poco nuestro interés en la preservación y demás. Para nosotros la arboleda es clave en esta situación de cambio climático. Claro, como dice Guillermina, la arboleda es clave, no se está tomando así. El tema es que la vida en nuestra ciudad y en todas las ciudades del mundo sería invivible sin los árboles. Porque además de fijar dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero que más están provocando la crisis climática, además de producir oxígeno, que respiramos todos los demás seres vivos, lo que hacen es filtrar contaminantes del aire, micropartículas sólidas también, de la contaminación del aire, y disminuir hasta 10 grados la temperatura. Imagínense esto que estaba hablando Guillermina del cambio climático, en una calle con abundante follaje, o sea, con follaje frondoso, pueden bajar la temperatura hasta 10 grados. Y por otro lado, absorber el agua de lluvia y fijar en terreno un grave problema con las inundaciones, que también nosotros, por el cambio climático en nuestra ciudad, la temperatura promedio ha aumentado 0,8 grados centígrados en los últimos 50 años. Y además ha aumentado el número de eventos de precipitaciones copiosas. Por lo tanto, es fundamental que cuidemos a los árboles y que entendamos, como dijo Guillermina, que todos los beneficios del arbolado son los del follaje. No nos sirve un tronco. Sí, además agrego que también albergan la vida, ¿no? La vida de otras especies, y que no es lo mismo en este sentido un pequeño árbol que un gran árbol, un árbol frondoso o un árbol añoso. Por eso también es importante preservarlo. Según la ciudad que recorramos, se ven distintas variedades de árboles. ¿A qué se debe que cada ciudad tenga una especie de árbol determinada? En realidad, las especies del arbolado de las grandes ciudades muchas veces coinciden, o sea, por ahí podemos ver los mismos árboles en ciudades del hemisferio norte y del hemisferio sur. Y eso es
árboles en las ciudades se eligen de acuerdo a sus propiedades para la arboleda urbana. Ahora, después hay cuestiones particulares de clima de diversas ciudades donde algunos árboles no prosperan. Digamos, nosotros tenemos muchos árboles en nuestra ciudad que son del norte de nuestro país porque el clima les es propicio. Esto lo hizo Carlos Tais en fines del siglo XIX y en principios del siglo XX, que se armó gran parte de nuestro arbolado urbano. Estas especies fueron primero ver si se aclimataban en el jardín botánico, las traía el propio Tais, y luego, como se vio que prosperaban bien, ahí es que tenemos, las tipas, los jacarandás y los lapachos, que además de todas sus virtudes, embellecen la ciudad y son un sosiego para el espíritu. Y después tenemos otras especies como los plátanos y los fresnos, que se eligen en todas las ciudades del mundo porque son muy ventajosos como arbolado de alineación, o sea, el arbolado de las veredas. Sí, en esto, pensaba en esta pregunta, ¿no? También en esto de cómo se eligen los árboles para las ciudades. Ahora escuchamos cotidianamente todo esto de la importancia de los árboles nativos, ¿no? Y los árboles nativos muchas veces pueden no ser adecuados para las ciudades por sus aspectos más bajitos, más anchos, que por ahí van a requerir muchas podas. Entonces, también esto que decía Marian, ¿no? A veces las críticas que se le hacen a los plátanos porque producen alergias y demás, y sin embargo son árboles que tienen muy buenas propiedades para el arbolado urbano. Entonces, esta elección desde lo ornamental, también desde las funciones del árbol, y ahora está empezando también desde lo ambiental, me parece, a seleccionarse qué plantar en las ciudades. ¿Todos los árboles cumplen la misma función en el ambiente? Todos los árboles cumplen funciones, lo que pasa es que hay árboles que, por ejemplo, tienen mucha más capacidad de filtración de contaminantes, como pasa, por ejemplo, con las hojas de los plátanos, que otros. Pero todos los árboles tienen las mismas funciones. Lo que quiero hacer la salvedad acá es que palmeras no son árboles, pero para las leyes de arbolado se consideran dentro del arbolado público. Entonces, las palmeras tienen menos funciones porque como tienen menos follaje, tienen menos funciones en el sentido de la filtración y de la fotosíntesis, pero también tienen sus funciones como cobijo y hábitat de fauna. El tema es que con la poda sistemática lo que estamos teniendo en todas nuestras calles y en todas nuestras plazas es árboles convertidos en palmeras por la cantidad de follaje. Entonces, de este modo nos están quitando todos los beneficios del follaje frondoso. Agrego, obviamente que coincido con María Angélica, ¿no? que todos los árboles brindan sus beneficios si los miramos como especie, pero quería aclarar que no todos los árboles brindan los mismos beneficios en cuanto a los años de los ejemplares, ¿no? Un arbolito joven no brinda los mismos beneficios que un árbol añoso, por lo que decía María Angélica hace un ratito. Lo que nos importa es el follaje, o sea, cada hoja nos importa. Entonces, un árbol que tiene 50 o 60 años y que tiene un volumen de follaje mucho más grande que uno que está recién plantado, por supuesto que brinda muchos más beneficios, no solo a nivel sombra, sino retención de agua, a nivel de oxígeno y a nivel de esto que decíamos, de cobijo de aves y de otras especies, ¿no? ¿Tienen algún estudio que marca, por un lado, el crecimiento o por otro la deforestación siempre en zonas urbanizadas? Bueno, los estudios que tenemos en realidad son los informes que pedimos al gobierno de la ciudad a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es la 104. También lo que se puede considerar un informe es el pliego de licitación para los años 2020 y 2021, que fue prorrogado por un año más. Y ahí se hace, para ese pliego de licitación, se hace un porcentaje del arbolado de cada comuna, se hace un recuento del arbolado de cada comuna que sale del censo de 2017-2018, y con ese número de árboles se calcula un porcentaje de poda, de extracción, de corte de raíces y de plantación. O sea que los árboles que tienen
las comunas que tienen menos árboles terminan teniendo menos plantación. De ese pliego de licitación, el 95% de los 2.500 millones del pliego de licitación 2020-2021, el 95% de ese dinero está destinado a destrucción, o sea, a poda sistemática y reiterada, a extracción, cortes de raíces y tala. Y solo el 5% a plantación y 0 peso a cuidados fitosanitarios, a riego, a estudios no destructivos de la estructura del árbol, o sea, para el cuidado y preservación hay 0 peso. También tenemos informes que por ahí vamos haciendo nosotros como ciudadanos, como miembros de organizaciones en cuanto al conteo de los nuevos ejemplares que mueren, ¿no? Que el porcentaje es muy alto, porque siempre decimos con María Angélica, o sea, plantar no es solamente colocar un árbol en una plantera, sino plantar también es acompañar al árbol hasta que se desarrolla y puede sostenerse solo, digamos, o vivir solo. Y esto no está pasando, al menos en la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto entre el 40 y el 70% de los árboles que se plantan se mueren. Entonces acá perdemos muchas veces, ¿no? Primero perdemos el árbol añoso, que por algún motivo se extrae, después se dice que se reemplaza con uno joven, que ya dijimos que no se puede reemplazar porque los beneficios no son iguales, y a su vez ese joven tiene altas posibilidades de morir. Entonces, por eso nosotros solemos hacer como mucho énfasis en preservar ante todo. Es importante plantar y eso ya lo sabemos todos. A plantar hay que cuidar, pero preservar lo que ya tenemos es fundamental y eso casi nadie lo dice, ¿no? Y sumar a lo que decía María Angélica también, que no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en las ciudades en general, lo vemos lamentablemente, las podas y las intervenciones y estos informes no se dan desde las necesidades del árbol, sino que se dan desde un objetivo anterior que alguien determina por X motivo, como por ejemplo, decía María Angélica, podar el X% de los árboles de la ciudad o extraer tanta cantidad de árboles. Y lamentablemente así se maneja las intervenciones de arbolado a nivel urbano. En lo que tiene que ver con los bosques o las zonas generales naturales, hay cada vez menos superficie arbolada. ¿A qué se debe esto? Bueno, lo que nosotros observamos es, con respecto al arbolado, hay una tendencia a un extractivismo, ya sea en zonas rurales o en zonas urbanas, es decir, utilizar los bienes comunes para necesidades económicas de unos pocos. El caso de Córdoba es paradigmático. Córdoba tiene en este momento, le han dejado el 3% de su bosque nativo, de su monte nativo. Y esto se debe a que esos terrenos se usan para emprendimientos inmobiliarios, para plantar soja o maíz o trigo o lo que sea, o sea, para el agronegocio o para cualquier otra, para hacer un campo de golf. Y esto no pasa solamente en Córdoba, sino en todas las provincias. O sea, estamos perdiendo a un nivel realmente, tendría que plantearnos, arbolado en todas las provincias, a lo largo y a lo ancho del país. Y así como nos lo están quitando nuestro arbolado natural, también nos están quitando los árboles de nuestras ciudades. En un país donde el 92% de la gente vive en centros urbanos, no es un tema para nada menor. Del bosque o del campo volvemos al urbano. Muchas veces nos encontramos en las veredas con árboles frutales. Esos árboles, les consulto, ¿son públicos? ¿Son del vecino frentista que los plantó? ¿Cualquier vecino puede pasar y retirar una mandarina, una naranja, por ejemplo? Sí, son públicos, son los árboles de alineación, más allá de que los plante el señor que vive en la casa o quien los plante, son de todos. Y por eso siempre decimos, ¿no?, que son de todos para gozar de sus beneficios y no son de nadie para dañarlos, los árboles, ¿no? Además de no saber de quién son, muchas veces los frentistas creen que si no hay una respuesta comunal, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires o gubernamental, sobre intervenciones que ellos desean que se haga al árbol, por ahí sin conocimiento, pueden intervenir por mano propia. Eso no se puede hacer.
una cosa quizás es tomar una naranja, ¿no? Que además es un alimento, pero otra cosa es intervenir el árbol. Nadie puede intervenir un árbol. No, lo que quería agregar con esto de los frutales es que según la ley de arbolado, la 3263, no está permitido plantar ni árboles con espinas en los árboles de alineación, ni árboles con frutos voluminosos. Esa parte de la ley 263 la utilizó un abogado de una calle de Villa Devoto para hacer sacar un nogal pecan magnífico que había en la puerta de una vecina. Esta señora se angustió muchísimo, le cambió totalmente su vida cotidiana. Ella nos mandaba fotos de cómo se veía el árbol desde su terraza, desde cómo se veía el árbol desde la calle, y por el hecho de que la nuez pecan, que la utilizaba todo el barrio, porque saben que es un producto muy vivo y muy sabroso, la utilizaban el barrio, la utilizaban los pájaros, y bueno, ese árbol lo perdimos, justamente por ese artículo de la ley, porque al ser un árbol con frutos voluminosos, aunque uno parece que una nuez no es muy grande, este señor logró que el Poder Judicial le diera permiso para la extracción. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, porque puede ser que plantemos un árbol y que después sea extraído por esta razón. Sí, es como una contradicción, en esto quería decir también, ¿no? Con el tema de las organizaciones vecinales y demás que están trabajando también con la soberanía alimentaria, lo importante que es también cultivar frutales y demás, y a veces no se llega a entender cómo se clasifican estas cuestiones, ¿no? De frutos voluminosos tan peligrosos cuando en las ciudades hay miles de riesgos peligrosos que por ahí no se sopesan, podemos decirlo. Lo que por ahí es más natural o más habitual, que son los accidentes automovilísticos, por ejemplo, lamentablemente, y esto nadie está pidiendo que se quiten los autos de circulación. Sin embargo, árboles con frutos voluminosos o no tan voluminosos como la nuez pecan, por ejemplo, se quitan por ser peligrosos. O las luminarias o los carteles publicitarios. Cada vez tenemos mayor contaminación visual, además, con los temas de cartelería, que ahora son luminosos, y por ejemplo, a nosotros no nos dieron permiso de plantar un árbol en un triángulo que hay entre la avenida Las Heras y Coronel Díaz, y yo sospecho, hace mucho, que eso es porque es una maceta, no hay abajo tierra. Dijeron que no porque era peligroso para el tránsito, y sin embargo colocaron 2 carteles luminosos en ese triángulo, siendo que es un elemento muy distractivo para quien maneja, y eso no se tiene en cuenta. Para redondear la pregunta, esto lo digo más personalmente por ahí, pero los frutos de los árboles son de todos. O sea, creo que nadie se puede negar a tomar un fruto y comerlo, sí, creo que es así. Ahora te pregunto yo, dame una buena respuesta clara y también de fácil comprensión. Hola Guillermina, soy Ada, tengo 13 años y soy de Loma del Mirador. ¿Me podés decir sobre este árbol que está al lado de mi casa? Bueno, ahí vemos un árbol, no llego a ver yo de acá, no sé, Marian, si vos ves la especie, parece ser como un ligustro, ¿no? Pero bueno, vemos... Sí, me parece que es un ligustro que en algunos lugares no siempre verdes. Sí, claro, bueno, es un árbol de hojas perennes, o sea, de esos árboles que tienen el follaje todo el tiempo, que no lo pierden, que no quedan desnudos. Lo primero que yo veo cuando veo la foto, quizás un poco por los gajes del oficio, es que tiene una plantera muy pequeña, ¿no? Eso es importante también para tomar en cuenta, ¿no? Los árboles muchas veces, como hablábamos recién, se catalogan como peligrosos porque a veces pueden caer o porque pueden causar algún accidente. Y la mayor parte de estos accidentes no sucede por el árbol en sí mismo, sino por, obviamente, los cuidados que le damos. Y las planteras muy pequeñas hacen que las raíces no puedan respirar adecuadamente, entonces se pudran y el árbol caiga. Entonces es muy importante que el árbol tenga su espacio. Muchas veces también perdemos árboles y perdemos follaje porque esto, ¿no?, que los vecinos piden tanto, que el árbol rompe la vereda. Si las planteras fueran más amplias, los árboles romperían menos la vereda, porque es lógico que sus raíces quieran avanzar si no hay espacio, ¿no?
Entonces, lo primero que me llamó del árbol que nos mostraban es esto, que no tiene espacio en la plantera. Y lo segundo es que tiene en la plantera un artefacto que no está permitido. Hola Guillermina, soy Valentina, tengo 9 años, soy de Lomas del Mirador. ¿Qué me podés decir sobre esta palmera que está al frente de mi casa? Bueno, ahí está lo que decía María Angélica hace un ratito, ¿no? Que las palmeras no son árboles, no crecen como crecen los árboles, ¿no? En el sentido de que van generando anillos, no tienen ese crecimiento. Aportan obviamente al ambiente, aunque aportan menos, como ya contó María Angélica, que un árbol. Y bueno, nada, los respetamos obviamente como ser vivo también, ¿no? Porque esto es algo que a veces nos olvidamos cuando pensamos en los árboles, ¿no? Lo consideramos muchas veces como mobiliario urbano, lo mismo que fuera un banco de plaza, o muchas veces incluso menos que una estatua, ¿no? Alguien daña una estatua, por ejemplo, y nadie va a dudar de que eso está mal. En cambio, alguien puede dañar un árbol y puede pasar totalmente desapercibido. Esto creo que es algo que los chicos, sobre todo, tenemos que empezar a subrayar con los chicos, porque es como la punta de lanza para cambiar el paradigma de cuidado de los árboles, entender de que son seres vivos, ¿no? Y que no se los puede dañar porque necesitan toda su estructura para vivir. Sí, lo de las palmeras también es interesante por el tema de cobijo y hábitat de fauna, que ya habrán observado que las palmeras son muy importantes en eso. Y como dice Guillermina, los respetamos porque son seres vivos y mientras se puede, los seguimos cuidando. Hola Guillermina, me llamo Benjamín. ¿Y qué me puedes decir del árbol que tengo en la puerta de mi casa? Parece ser, no sé, Marian, si lo ves mejor, un fresno, ¿no? Sí, yo por lo que veo me parece ser un fresno. Bueno, este árbol, a diferencia del que veíamos en principio, del ligustro, tiene hojas caducas, por lo tanto ahora está desnudo, como están los árboles en invierno. Bueno, esto por ahí podemos aprovecharlo para comentar, ¿no? Todas estas creencias que hay a nivel urbano y no tan urbano de cuándo se puede intervenir un árbol, ¿no? O sea, se dice que la poda es en invierno, en los meses con R y todo lo demás. Bueno, no es tan así. Pero sin embargo, cuando los árboles están desnudos, es un momento en que se podrían llegar a intervenir, siempre y cuando el árbol necesite ser intervenido por algún motivo muy puntual, ¿no? No como una poda sistemática como se suele realizar, que vemos las podas por corredores y demás. Y el fresno, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, como ya dijo María Angélica, es uno de los más presentes, junto con el plátano, porque es un árbol que se adecúa muy bien a las ciudades. Entonces es uno de los que más tenemos. Con respecto a ese fresno que tiene Benjamín frente a su casa, le quería decir que en parte tengo que felicitarles por ese árbol. Yo también tengo un fresno enfrente de mi casa que ya llega a mi ventana y vivo en un cuarto piso, se pone de un amarillo hermosísimo, cobija un montón de aves y por lo que veo, claro, tendría que tal vez verlo ahí mismo, pero veo que tiene una plantera adecuada y veo que a pesar de que convive con los cables, no ha sido mutilado. Así que les felicito y espero que lo sigan apreciando y cuidando. Hola, soy Dominica Martín, tengo 5 años. Le quería decir una pregunta a Guillermina. ¿Qué me decís de mi árbol de mi casa? Una especie que amamos mucho con María Angélica, es un plátano, ¿no? Es otra de las especies que tenemos gran cantidad y es una de las especies que lamentablemente la gente por ahí no valora porque, claro, tienen unas pelucitas que todos conocemos que en cierta época del año pueden ser un poquito molestas para la garganta o porque nos causan estornudo o tos, pero lo cierto es que el plátano es uno de los mejores árboles a nivel urbano. Es muy raro, por ejemplo, que un plátano falle, que un plátano se caiga, que un plátano genere un problema. Además, como decía María Angélica hace un rato, tienen unas hojas muy grandes y con ciertas particularidades que filtran mejor el aire. Realmente los plátanos son grandes árboles para las ciudades, por eso se ven en grandes ciudades del mundo, como decía María Angélica, ¿no? Y por ahí a veces uno viaja
va a ciudades europeas y ve los plátanos y le parecen un milagro, una belleza, y sin embargo cuando venimos a nuestras ciudades nos parecen molestos, ¿no? Y pensar esto también desde esta concepción que nos falta tanto, que es mirar las cosas como integralmente, ¿no? O sea, un plátano aporta grandes beneficios todo el año, todos los años, porque en general los plátanos que tenemos son ejemplares añosos, y por ahí generan molestias 10 días, 15 días al año, ¿no? Y a veces por esas molestias queremos perder los beneficios que brindan por mucho más tiempo. Entonces, como enfocarnos integralmente y a nivel ambiente y no desde nuestras necesidades particulares porque somos alérgicos o porque tenemos una molestia. Algo que quería agregar, que les interesó un montón a los estudiantes, les niñes de un 4º grado de una escuela de acá de la ciudad de Buenos Aires, salimos a dar una vuelta a manzana, a recorrer y mirar los árboles de esa manzana, y una cosa que les llamó mucho la atención fue, primero, la ausencia de árboles, segundo, cuán lastimados estaban por podas, por maltrato y demás, y una tercera cuestión que me impactó mucho es el tema de las hojas. Aprendieron que las hojas no son basura. Y esto para quienes tienen el plátano en su puerta o el fresno, que recién hablaron Benjamín y la niña que habló recién, esas hojas no las tiren, no las quemen, pónganlas en la plantera del árbol, porque son alimento para ese árbol. Las estamos desperdiciando y son alimento no solo para el árbol, sino para nuestras macetas, para las plantas que tenemos en maceta, para nuestros jardines. Así que no desperdiciemos ese alimento natural que son las hojas. Hola, soy San Francesco Zapote y tengo 4 años y soy de River. ¿Y qué ven si se la en mi casa? Parece otro fresno, ¿no? Bueno, es un por lo que podemos hablar acá es que es un ejemplar que es bastante, no es recién plantado, pero que no es un ejemplar muy añoso, ¿no? Esto también, cuando a veces solemos hacer paseos con los nenes pequeñitos, les interesa, ¿no? Saber cómo sabemos si un árbol es un árbol añoso o no. Y sin irnos a lo científico, ¿no? Una forma de saberlo es abrazarlos. Si es fácil abrazarlos, son más jovencitos. Si necesitamos más brazos para abrazarlos, es porque son árboles más añosos, ¿no? Esto tiene que ver con eso que se conoce de contar también los círculos y demás. Entonces, bueno, lo primero que vería en ese árbol que nos mostraron recién es que no es un árbol muy añoso, tenía una buena plantera, no sé, Marian, si vos viste algo más, creo que tenía semillas también, ¿no? Vi que la plantera le faltaba un poco de tierra y a veces esto no es conveniente porque se llenan demasiado de agua cuando llueve. Yo le agregaría un poquito de tierra si pudiera, y me parece que ha sido mutilado durante algunos años porque las ramas le nacen desde muy arriba. Así que tratemos de que no lo vuelvan a podar. Bueno, María Guillermina, realmente interesantísimo todo esto que charlamos para Peligro Pibes Pensando sobre el arbolado público. Bueno, este diálogo que compartieron con las chicas y los chicos. Les agradecemos su presencia en Peligro Pibes Pensando. Al contrario, la verdad que yo particularmente, y creo que Guillermina también, lo que sienten es un enorme agradecimiento por este espacio, por poder escuchar las preguntas que tanto seguramente les interesa, y por poder hablar del tema para el cual dedicamos muchas horas diarias. Sí, es como también un regalo ver que los chicos pueden ver un árbol, ¿no? Porque creo que gran parte de lo que nos pasa es esta falta de sensibilidad, que capaz que la tenemos automatizada, ¿no? Todos quieren estacionar el auto abajo del árbol en verano, pero no en sentir el árbol, en mirar el árbol, en ver todo lo que nos brinda. Así que es un regalo que ellos estén trabajando con esto, y muchas gracias por invitarnos. Nuestro mundo está sufriendo.
ni los pibes pensando, ni los pibes pensando, como es fácil reflexionar. Un programa donde hablamos de las cosas que hay que hablar, porque somos el futuro y nos tienen que escuchar. Las artes son el regalo más lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Soy Gonzalo Turián, tengo 11 años y yo interpreto el personaje de Damián en el radioteatro. Hola, soy Franco Cristina y tengo 12 años y en la radioteatro soy el personaje de Pablo. Hola, soy Antonella Choques, tengo 9 años y en el radioteatro interpreto el personaje de Priscila. La voz en off es de Alejandro Funes. Continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. Me enteré que mañana empieza una compañera nueva en nuestro grado. Me contó mi mamá, porque estuve hablando en el almacén con su papá. Es una chica que vive acá cerquita. ¡Qué bueno! Ojalá que nos hagamos amigos y venga para nuestro grupo. Y ojalá que sea linda. ¿Qué tiene que ver que sea linda o que sea fea? ¡Claro! ¿Qué tiene que ver? Quizás que para mí es linda y para vos es fea. O para vos es linda y para mí es fea. Además, como dijo Bri, no tiene nada que ver. ¿Sabés dónde está la belleza de verdad? En el corazón. El cuerpo envejece, el corazón no. Eso me dicen siempre mis mamás. ¿Entendiste, Damián? Sí, entendí. Mi mamá también me lo dice todo el tiempo. Que la belleza no está en el físico, sino en el corazón. ¿Les puedo cambiar de tema? ¿Te puedo hacer una pregunta, Bri? Sí, decime. ¿A vos no te molesta tener papá y que tu mamá esté viviendo con su novio en la misma casa? ¿Otra vez con lo mismo, Damián? ¿Por qué me va a molestar? Si ellos son felices. Se llevan re bien. ¿Y tu papá no se pone celoso? No. Ellos son grandes y ya hablaron las cosas. Y decidieron que lo mejor era separarse. Y que cada uno siga con su vida. ¿Qué te pasa, Damián? Desde ayer que estás con ese tema. Ayer te sorprendiste porque yo tengo 2 mamás. Ahora te sorprende que Pri tenga papá, pero que viva con su mamá y con su novio. Es que no entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Que mi mamá sea feliz? ¿Y que las mamás de Pablo también? ¿Y tu papá? Mi papá también es feliz. Él vive con su novia en su casa. ¿Y vos cómo te llevas con ella? Genial. Me divierto mucho con ella. Me re quiere. ¿Te das cuenta, Damián, que la gente tiene que ser feliz? Mi mamá siempre le dice a mi mamá que la vida es muy corta y tenemos la obligación de ser felices. Y si mi mamá es feliz con mi mamá, y si la mamá de Pri es feliz con el novio, y el papá de Pri es feliz con su novia, no hay nada de malo, son todos felices. Damián finalmente entiende que la familia puede estar formada de muchas maneras, y lo único que importa verdaderamente es la felicidad. Pablo es feliz con sus 2 mamás y Priscila también lo es viviendo en una familia ensamblada. En ambos casos, lo único que importa, lo único que vale, es el amor. Sin embargo, algo le queda dando vueltas en su cabeza. Hola, ma. Estoy en casa de Priscila, enfrente de la placita. Pará que le pregunto. Che, Damián, dice mi mamá si querés, ella nos viene a buscar y nos lleva a casa. Dale, estaría buenísimo. Gracias. Dale, ma, te mando la ubicación.
llegó mamá. Vamos, Dami. Dale, vamos. Chao, Pri. Nos vemos mañana en el cole. Chao, Priscila. Gracias por la leche. Nos vemos mañana. Chao, chicos, hasta mañana. Gracias por la visita. En el viaje hacia su casa, Damián está callado. Solamente mira a la mamá de Pablo buscando entender estas nuevas formas de familia que se conforman en nuestra sociedad. Llegan a la casa, Damián saluda y agradece y se dirige rápidamente hacia la puerta de su casa. Como hoy es lunes, el restaurante de la mamá de Damián está cerrado para darle descanso a los trabajadores. Entonces su mamá lo espera en su hogar. Hola, Dami, ¿cómo estás? Bien, ma. ¿Y vos? ¿Cómo te fue con las anotaciones? Bien, ma. No sabes, encontramos un montón de cosas. Buenísimo. Bueno, ahora relajá y vení a tomar la leche, que está riquísima, dale. Ya lo tomé, ma, en la casa de Priscila. Gracias. Che, ma, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Dami, ¿cómo no? ¿Nosotros somos una familia? Claro que sí, Dami. Claro que somos una familia. ¿Por qué lo preguntas? Porque la familia de Pablo es de él y sus dos mamás. La familia de Priscila es ella, su mamá, su hermanito, el novio de la mamá y su hijo. Y mi familia sos vos sola. Ay, mira, te voy a explicar. Existen muchos tipos de familia. Tu papá y yo éramos una familia que se llamaba biparental, que significa cuando hay un hombre y una mujer. Luego tu papá falleció y yo me quedé con vos. No tengo novio porque no quiero, Porque de verdad no tengo ganas. No porque esté mal, ¿entendés? Cada persona ama a la persona que quiere, sea hombre o sea mujer. No importa el género. Cuando hay amor, eso no interesa. Ahora sí, Damián termina de comprender que solo el amor de la familia es lo que importa. Su propia madre le quitaba sus dudas conversando sobre la conformación de su familia y sus decisiones personales. En el próximo programa continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Envíanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a pppflechadeoro@gmail.com o directo a nuestras redes sociales. Búscanos como @peligropibespensando. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, un buen espacio para reflexionar. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de PPP, Peligro Pibes Pensando. Por FM 104.7, Radio Flecha de Oro, www.flechadeoro.com.ar. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @peligropibespensando. Estas pibas y estos pibes hicieron PPP, Peligro Pibes Pensando. En el jingle de apertura de PPP, Valentina presentado. En el bloque de artes musicales, Elena LNA nos presentó su tema Dualidad. Y las preguntas a Guillermina Brucci, Ada Pardo, Francisco Jacuzzi, Dominique San Martín y Valentina Pardo.
En los separadores de PPP, Guadalupe Ferrarini y Maite Vázquez. En el radioteatro, Milagros García, Zoe Rey, Gonzalo Tulián, Cristini, Zoe Rey, Antonella Choques y Franco Cristini. Musicalización original y guión, Alejandro Funes. Grabación, operación técnica y puesta en el aire, Julio Pardo. Edición de audio y video, diseño y grabación, Sebastián Gómez Antelo. Conducción, Norberto Padilla. Producción y redes sociales, Melanie Nasso. Producción y ensayo teatral, Jezabel Jacuzzi. Coordinación general, Carlos Pampillón. Para saber